Buenos días a todos y todas, a todas y todos, y bienvenidos a la segunda clase del curso Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis, ¿vale? Es un curso organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero e impartido en Alcalá de Henares por Virginia Baldomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y antes de entrar en el tema de hoy, que quiero saber si tenéis preguntas de la vez pasada, que os dije que las preguntas que tuvierais las anotaseis y las veíamos hoy al comienzo de la clase. Así que si tenéis preguntas. Yo quería comentarte, ese efecto o función madre del que hablábamos, ese vínculo que se crea de dependencia, que inconscientemente se mantendrá normalmente de por vida, ¿es igual para el niño que para la niña? Me refiero con relación a la madre, porque supongo que es la que fundamentalmente se encarga de asegurar la supervivencia más directamente de ese bebé inicial. ¿Es igual para el niño que para la niña ese vínculo, esa dependencia, esa sensación hacia la madre es igual independientemente del género? Exactamente igual. Es decir, la función madre viene a ser, como dijimos, esa persona, máquina, cosa, lo que sea, que garantiza la supervivencia del niño. Pero normalmente es la madre, hay que reconocer que normalmente es la madre. Más alto es la madre. Eso es lo que yo quería preguntarte, si es igual esa respuesta, ese vínculo en el niño que en la niña. Exactamente igual. Ya. Exactamente igual. De hecho, la madre va a ser el primer objeto de amor para todos, para el niño o para la niña. El primer amor es la madre, y también va a ser un objeto de identificación, tanto para el niño como para la niña. Es decir, al principio los dos, su objeto amoroso es la madre. Es un amor único. Solo tienen ese amor, ¿no? Tanto que muchas veces cuando los adultos solamente pueden los amores únicos, es decir, por ejemplo, no puedo hacer otra cosa porque mi pareja me reclama, o yo le doy toda mi atención a mi pareja y eso me impide hacer otras actividades o tener otras amistades o realizar un cierto hobby. Eso es un amor único, ¿no? Es una persona de amores únicos. Bueno, pues eso remonta a aquel amor infantil a la madre, a ese amor único, ¿no? Sí, pero después, en esa época infantil estoy de acuerdo. Claro, después, pasan los años, después, llegamos a esta preadolescencia, adolescencia, ¿cómo evoluciona ese vínculo en uno o en otro, el niño o el claro. niña? Después va a aparecer el padre, como dijimos, ¿no? Esa figura que es absolutamente necesaria y fundamental para crecer de una manera saludable, que es el tercero, que puede ser el padre o cualquiera que haga esa función. ¿Esa función de qué? De separar al niño de la madre. Porque el niño ha venido de la madre, ha nacido de la madre, eso no hay cuestionamiento. Pero el padre es algo simbólico que llega a través de la palabra de la madre. La madre le dice, este es tu padre, ¿no? El niño no tiene certeza, mientras que de quién es la madre tiene certeza, ¿no? Entonces el padre que separa al niño de la madre va a hacer que el niño adquiera a la ley, a lo simbólico, al lenguaje. Facilita ese paso hacia el lenguaje. Y además el niño también va a tener que aprender a amar al padre, ¿no? Porque hasta ahora solo ha amado a la madre, pero también el padre viene a ser esa figura que le proporciona al niño pues ciertas garantías para vivir, que le proporciona recursos, que le da seguridad, que le da protección también el padre, que le va a poner límites que son absolutamente necesarios para la seguridad personal y la autonomía personal de cualquier persona, saber dónde están los límites. El concepto de autoridad. Cuando un niño no tiene límites se vuelve loco porque no sabe, no se puede manejar autónomamente la vida, se vuelve loco literalmente, ¿no? Entonces, va a aprender a amar también al padre, al principio de una manera un poco narcisista, egoísta, porque el padre también le proporciona cosas, ¿no? Pero va a haber un momento que el niño va a elegir al padre como objeto de amor, el niño o la niña. Buenos días. Va a elegir al padre y para este paso es necesario que suceda una cosa, y es la decepción con la madre. Cuando el niño se decepciona con la madre es cuando se da cuenta de que la madre necesita de otros, que no solamente con él
le basta, porque la madre también pues necesita de otras personas, tiene deseos, entonces ahí el niño se decepciona con la madre y dice, mi madre no era ese ser todopoderoso que yo pensaba, ¿no? Hay una decepción. Y ahí es como que se enamora del padre, ¿no? Pasa a ser el padre su objeto de amor. Pero se identifica con la madre. Al principio en ese amor a la madre encontraba un rival en el padre, que era el que le venía a decir, con tu madre no, ¿no? Entonces había amor a la madre e identificación con el padre, que era el rival. Ahora, cuando elige al padre como objeto amoroso, hay amor al padre, pero la rival es la madre en el amor al padre. Entonces se identifica con la madre. Es decir, en toda persona, en todo ser humano, que todos pasamos por esto que llamamos complejo de Edipo, ¿no? Y es lo mismo para niños que para niñas, porque hubo un momento que se decía, las niñas es el complejo de Electra, no. Los dos pasan por el complejo de Edipo, por el complejo de castración, por esa separación de los sentidos, de la naturalidad y ese acceso a la cultura, a lo simbólico. Eso sucede tanto en el niño como en la niña. Y en todos nosotros, seamos hombres o mujeres, se van a constituir debido a esas posiciones de identificación con el padre, identificación con la madre, amor a la madre, amor al padre, se constituyen lo que llamamos los 4 sexos de toda persona: padre, madre, hombre y mujer. Es decir, son 4 posiciones que se van a constituir en todos nosotros y que son necesarias para la vida. Algunas veces nos tenemos que poner en posición padre frente a otro porque tenemos que decirle, mira, esto no se puede, o tenemos que marcar límites, o tenemos que dar órdenes. En otros momentos uno necesita ponerse en posición madre, ¿no? De proteger a alguien, de cuidarle, ¿no? Y a veces nos tenemos que poner en posición masculina o en posición femenina. Cuando en posición masculina, bueno, es una posición más activa, más de hacer, y la posición femenina es una posición más pasiva, que no significa que la pasividad no requiera actividad, porque requiere mucha actividad. Pero, por ejemplo, cuando tienes que escuchar a alguien, cuando escribes un poema, cuando pintas un cuadro, la creación es toda en posición femenina, ¿no? Quiero decir que son posiciones que están en todos nosotros, que se constituyen como consecuencia de ese paso por el complejo de Edipo, y lo que llamamos nuestros sexos, nuestros 4 sexos: padre, madre, hombre y mujer, en todo ser humano, ¿no? Que la feminidad también se constituye en el hombre y la masculinidad en la mujer. Y de hecho, cuando no se ha constituido bien en ese paso por el Edipo, ha habido algún problema, entonces se manifiesta en la vida adulta con alguna problemática. Por ejemplo, un hombre que le despiden de los trabajos porque no se lleva bien con los jefes, porque siempre le cuesta mucho asumir órdenes o ponerse en posición pasiva frente a un jefe, ¿no? Hay algo de esa feminidad que ha tenido que constituir en él que no ha podido, ha tenido miedo a feminizarse, ¿no? Al constituir esa posición femenina. Entonces, en el psicoanálisis, estas posiciones se van construyendo en uno, si uno no las tiene. Igual que si uno no tiene padre, con padre no digo el señor de la casa que es nuestro padre, ¿no? Que digo padre psíquico, función padre. Si no se ha instalado bien en uno la función padre, pues en su psicoanálisis se construye la función padre, o la función madre, o la función hombre, o la función mujer, ¿no? Pues son construcciones psíquicas, que puede haberse dado algún tipo de problemática en ese proceso de constitución psíquica, pero con el psicoanálisis, como hemos dicho, se construye eso que falta, digamos, aparentemente falta, se construye en el análisis. Pues entonces todos, tanto la función madre va a ser muy importante, va a ser primordial, tanto para el niño como para la niña, igual que la función padre, también va a ser muy importante, ¿no? Perdón, ¿y qué pasa cuando el padre no está en esa, o sea, supongamos que hay un divorcio, una separación, o que el padre fallece y no suple esa función de padre? Vale, es importante que separemos el padre de la función padre y la madre de la función madre. Porque puede haber padre físico, padre casado con la madre, y no haber padre. Ojo, puede haber padre en la casa y no haber padre para el niño. ¿Por qué? Porque no entra esa función en la relación del niño con la madre.
Puede ser que la madre sea muy opaca y no deje pasar la función padre, por ejemplo. Puede ser que hay un deseo de la madre tan grande de tener, de que ese niño es es de ella, que no deja pasar al padre, ¿vale? Entonces, no depende tanto, esto es importante, no depende de que esté o no esté la persona, sino de dejar pasar la función o no. El padre puede no estar trabajando o haberse divorciado y sin embargo ese niño tener padre, porque la madre deja pasar la palabra del padre, o le permite ver al niño que tiene un padre, aunque no esté presente, ¿no? Además, que la función padre no tiene por qué ejercerla el padre, como hemos dicho, que hasta la puede ejercer el frutero de la esquina o el maestro en el colegio, es decir, cualquier persona que a ese niño le ponga límites, ¿no? Que hay niños que a veces es un profesor el que le pone el límite que no le ponen en casa, o el vecino del barrio, el sabio del barrio que es el vecino y le cuenta historias que le hacen ver que todo no se puede en la vida, que hay ciertos límites, ¿no? Esa es la función padre, ¿no? La madre podría asumir en algún momento también una ambivalencia, claro. función padre. Y el padre hacer función madre también. Claro, esa es la versatilidad del aparato psíquico y del ser humano, que puede cambiar de posición. Decíamos que eso es lo saludable también, poder cambiar de posición. A veces la madre tiene que hacer de madre y a veces también tiene que hacer de padre. Cuando dice, no, cariño, eso no se puede, ¿no? Mamá, quiero dormir contigo. No, eso no se puede. Lo puede decir el padre, ¿no? Con tu madre duermo yo, tú te vas a tu camita, pero también lo puede decir la madre. No, hijo, eso no se puede, ¿no? Esos son los límites necesarios para el niño. Cuando esos límites están bien instalados, los del incesto, ¿no? Todos los límites, otros límites, están bien instalados en el niño. Cuando el niño no tiene límites, es decir, que va a meter los dedos en el enchufe o que hace actividades peligrosas y tal, hay que preguntarse por esos otros límites que tienen que estar bien instalados, o también por los límites de los padres. Si los padres lo tienen claro, o a lo mejor necesitan alguna conversación, ¿no? ¿Se entendió esto de la función? Que hay que separarlo de la... Es que no la función que desempeña Claro. la persona. Y en el caso de la función padre, que intervenga, va a tener mucho que ver con la madre, con que la madre lo deje pasar, porque lo más cierto para el niño es que su madre es su madre, ¿no? O quien haga esa función, es quien la ha cuidado de pequeño, quien le ha alimentado, quien le ha protegido calor, eso está certísimo para el niño, ¿no? Madre certa, padre incerto. Claro, es la madre la que le va a dejar pasar la palabra del padre, la que le va a decir, este es tu padre, es papá. ¿No? Es a través de la madre. Sí, a ver, aquí Paqui pregunta, la función padre viene a establecer los límites, ¿y la función madre cuál es? ¿El cuidado del niño? Exactamente, la función madre es la que garantiza la supervivencia del niño. Cuando nace, que como dijimos es totalmente inválido el niño, ¿no? Que es prematuro, incompleto, que no está ni siquiera totalmente desarrollado, sus funciones, su visión, la autorregulación de la temperatura corporal, su sistema nervioso, no por caminar, su sistema motor, se está todavía desarrollando, todavía no nace para la vida, para vivir solo. Si no hay esa función que le salva la vida, el niño se muere. Se muere. Si al niño le dejan ahí según nace, ¿no? Tiran el contenedor, chao. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas? Más preguntas que tengáis. Gloria Posada preguntó por aquí, no había terminado de entender muy bien lo de el tema de, dice, no entendí la comparación del paso de la creación del número como símbolo a Dios. Claro, hoy lo vamos a ver, vamos también a comentar eso un poquito más, pero la cuestión es no del paso del número como símbolo
comparación del paso de la creación del número como símbolo con Dios. Sí, lo que dijimos es que el único símbolo que existía hasta la producción del número natural, del número matemático, era Dios, ¿no? El hombre se movía en esa relación imaginaria con Dios, era lo único simbólico que había para el hombre. Luego todo lo demás era relación real, perceptual, ¿no? Pero cuando nace el número natural, cuando nacen los números, ya hay otro símbolo diferente a Dios. Es decir, ya el hombre puede acceder a lo simbólico, al universo de lo simbólico, sin necesidad de recurrir a Dios, sino que puede recurrir al número natural, ¿no? Que decíamos que era cuando ya caía un conjunto de lo real, ya no se necesitaban los dedos para contar, ¿no? Teníamos 5 vacas y antes contábamos con los dedos. Pues quiero esta vaca, esta vaca, esta vaca, esta vaca y esta vaca, ¿no? Y hacía así y el otro le daba 5 vacas. Luego ya no, cae un conjunto de lo real, ya no hace falta los dedos, decía 5, y el otro ya sabía que 5 correspondía con 5, ¿no? Ya no hacía falta utilizar las piedritas o los dedos o el ábaco. Es decir, se accede al mundo de lo simbólico, del símbolo. Pero hoy vamos a entrar un poquito más en eso. Hoy vamos a hablar de... la clase de hoy se llama Producción del Inconsciente. Producción del inconsciente. Y entonces la primera pregunta que os quiero hacer es: ¿dónde está el inconsciente? ¿Dónde creéis que está el inconsciente? En el aparato psíquico. El aparato psíquico. Muy bien. La respuesta es muy buena. ¿Alguna idea? No sé, estas pulsiones desconocidas. No me atrevo a aventurar. Para mí son pulsiones no controladas. Quizá los sueños lo manifiesten, la embriaguez, el momento en que caen las censuras. Pero no digo más. Bueno, bien, porque nos va a permitir ir diferenciando cosas. A ver, primero vamos a decir que el inconsciente no lo tiene nadie, ¿no? Que no podemos ir a pasear con el inconsciente, que se palpa, como dice nuestra compañera. Es decir, que más bien de lo que podemos percibir y de lo que nos podemos dar cuenta son de las producciones del inconsciente, lo que el inconsciente produce en nuestra vida, en nuestra realidad, ¿no? Pero el inconsciente no está en ningún lugar, sino que hay que, como dice el título de la clase de hoy, hay que producirlo, ¿no? Uno padece del inconsciente, sufre a veces o disfruta de lo que le produce el inconsciente, pero eso no es el inconsciente, ¿no? Esas son sus producciones. Uno sueña, uno comete lapsus, hasta tiene síntomas, pero eso no es el inconsciente, esos son productos del inconsciente, los sueños, los lapsus, los síntomas. El del inconsciente no vamos a saber hasta que no lo interpretemos, hasta que no lo produzcamos, ¿no? Pero no es que esté y entonces nosotros vamos a descubrirlo en alguna profundidad o escondida. No está. Si esa persona no se psicoanaliza, no está el inconsciente, porque el trabajo del análisis es precisamente producir el inconsciente de esa persona, que nos permita explicar los fenómenos de su vida y le permita transformar la realidad de su vida. Es decir, lo vamos a producir. ¿Cómo se produce? Con el método del psicoanálisis, que es el método de interpretación-construcción. Así se llama el método. Interpretamos y construimos algo que no estaba antes. Y ese algo es el inconsciente de fulano de tal. Bueno, la primera vez que se produjo el concepto de inconsciente fue en la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, ¿vale? Pero esto fue a nivel teórico.
se produjo por primera vez un nuevo concepto teórico que no existía hasta ese momento, porque incluso cuando Freud hablaba del inconsciente en los textos previos a la interpretación de los sueños, era otro inconsciente. Era un inconsciente como un cuerpo extraño, una parte de la conciencia que era extraña, ¿no? Pero este no va a ser el inconsciente psicoanalítico. El inconsciente del psicoanálisis se produce en 1900 con la interpretación de los sueños, en el libro La interpretación de los sueños, haciendo un trabajo teórico. Freud hizo un trabajo teórico y produjo un nuevo concepto teórico, el concepto de inconsciente. Esto es una cosa, ahí está el concepto inconsciente, en el aparato psíquico que describe Freud en la interpretación de los sueños. De hecho, el concepto inconsciente es el concepto que sobredetermina todas las relaciones que se producen dentro del aparato psíquico. Tiene una importancia sobredeterminante del aparato, el inconsciente. Pero después, nosotros, con este sistema teórico sobredeterminado por el concepto inconsciente, vamos a la práctica clínica, en la consulta, y llega un paciente que viene pues, con sus problemas, o con sus síntomas, o con sus ganas de progresar y que no pueden, sus inhibiciones, llega a la consulta y entonces nosotros ahora con ese sistema teórico sobredeterminado por el concepto inconsciente vamos a producir el inconsciente de ese paciente, ¿vale? En su análisis, en la práctica clínica, haciendo un trabajo personal con ese paciente, producimos su deseo inconsciente y eso le va a permitir conocerse y transformar su realidad. A ver, por aquí tenemos una pregunta. Paqui Robles pregunta, ¿es una construcción que se crea en la relación analítica? Sí, muy bien, Paqui. Es algo que se construye en la relación analítica. En la relación del paciente con el psicoanalista, entre el psicoanalista y el paciente. Se construye ahí el inconsciente, porque tampoco uno puede construirlo solo. Es en el análisis, es en esa relación analítica. Entonces, podemos hablar por una parte, de una producción teórica que hizo Freud para producir el concepto de inconsciente, y por otra parte podemos hablar de una producción práctica técnica que se realiza en la situación analítica para producir el inconsciente de fulano de tal. En cualquier caso, es una producción fruto de un trabajo. ¿Vale? Vamos a entrar primero en esa parte de como producción teórica, del concepto de inconsciente como producción teórica. El inconsciente es un concepto teórico que como tal está en la interpretación de los sueños, en los libros, ¿no? En la interpretación de los sueños, y después todos los textos que escribe Freud a partir de la interpretación de los sueños ya incluyen el concepto de inconsciente, que es el que regula el aparato psíquico, sobredetermina el aparato psíquico. Bien. Entonces, Freud hizo un trabajo teórico. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues él ya estaba atendiendo a pacientes y además le llegaban pacientes que en este momento pues no se disponía de tratamiento adecuado para ellas, que son las pacientes histéricas, que ya comentamos, y que Freud manejaba una técnica y un método que era la hipnosis y la catarsis, ¿no? La teoría catártica él manejaba, y que era la que había en el momento, había aprendido con Charcot y Breuer. Pero atendiendo a las pacientes histéricas se dio cuenta de que no llegaba, ¿no? Él se daba cuenta del fenómeno que acontecía, es decir, que cuando se las hipnotizaba, ¿no? Y se les daba alguna orden. Por ejemplo, me estoy acordando de un caso, ¿no? Se hipnotizaban a la paciente histérica y la orden era, quiero que usted piense que yo no estoy presente en este momento, ¿no? Entonces la hipnotizaban, yo no estoy presente, usted no puede verme, nada. Entonces le hacían ahí a la paciente, hola Christopher,
le pellizcaban, le decían cosas, se movían alrededor y la hipnotizada pues obedecía la orden, como si no estuviera presente el hipnotizador, ¿no? Entonces, después, cuando se la despertaba, le decían que recordase lo que había pasado durante el estado de hipnosis y decía que no se acordaba de nada de lo que había pasado, ¿no? Obediente también a la orden, no, yo no me acuerdo de nada. Se le volvía a hipnotizar y le decía, ahora usted va a recordar todo lo que ha pasado. Y entonces ahí lo recordaba todo. ¿Ves? Ahí se dieron cuenta de que había como una doble... No, todavía Freud no tenía el concepto de inconsciente, pero ya se daba cuenta de que había como una doble conciencia, un doble saber, que a veces lo sabía y a veces no lo sabía, que había como una especie de disociación, ¿no? Todavía no tenía el concepto de inconsciente, esto es previo a la interpretación de los sueños, entonces hablaba como del inconsciente como si fuera una parte extraña de la conciencia. Entonces, Freud tenía esos datos de la práctica clínica con los pacientes. Además tenía otros datos, y es que los pacientes le decían, mira, esto, algunos decían no funciona, algunos no se sugestionaban con la hipnosis, y otros lo que querían era hablar, le decían, déjeme hablar, no me hipnotice, yo lo que necesito. Él escuchaba eso, ¿no? Que la paciente le decía, déjeme hablar. Y que traían los sueños al análisis, y él ya se daba cuenta de que la infancia de la paciente pues era importante por lo que hablaban, ¿no? Bueno, todo esto él lo va a tomar como materia prima. Toda esta información que le traen las pacientes lo toma como materia prima. Entonces dice, Freud, ¿y ahora qué hago con esto yo? ¿No? Tengo todos estos datos. Bueno, pues va a tomar instrumentos de otras ciencias para trabajar esa información, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos que trabaja? Bueno, va a trabajar concretamente con 3 instrumentos. Uno de ellos, el principio de constancia de la física. No el principio de constancia de la física directamente, porque eso es algo para el campo físico y no se puede extrapolar un concepto de un campo a otro, ¿no? Porque ya decíamos que cada ciencia tiene sus conceptos y sus límites, ¿no? Pero sí que toma la filosofía que se desprende del principio de constancia de la física. Es decir, la idea de que la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma, ¿no? Y entonces él dice, en el aparato psíquico pasa algo así, ¿no? Los contenidos del aparato psíquico, lo que entró al aparato psíquico, lo que se produjo en el aparato psíquico no desaparece, permanece pero en otro estado, ¿no? Eso le permite ya empezar a pensar en el inconsciente. Hay algo que se hizo inconsciente que permanece en el sujeto de manera inconsciente. Pero eso fue, al pensar en el principio de constancia de la física, tomó esa filosofía que se deriva de ahí. Bueno, otro instrumento que tomó, estaba muy de moda, estaban haciendo en ese momento en su época la concepción filosófica que diferencia entre manifiesto y latente. Es decir, que una cosa es la manifestación de los fenómenos, lo que vemos, la apariencia de los fenómenos, y otra cosa es la latencia, la verdad, lo que se esconde ahí detrás de la apariencia y que si empezamos a rasgar un poco, empieza a aparecer, ¿no? Lo latente, lo que está detrás del fenómeno. Entonces Freud toma también esto, de la filosofía. Y otro instrumento toma, y es el concepto de aparato psíquico, que él ya había estado trabajando en el proyecto de psicología para neurólogos antes de la interpretación de los sueños, cuando las pacientes histéricas le comentaban pues toda su problemática, él dice, ¿no? tengo que encontrar dónde está lo psíquico, tengo que dar una fundamentación científica a esta cuestión de lo psíquico. Pero él era médico. Entonces, ¿qué hace? Toma el modelo de las ciencias naturales, porque era médico neurólogo. Entonces, ¿qué intenta?
buscar la fundamentación de lo psíquico en el cerebro, en la biología, en lo biológico, en la comunicación interneuronal, ¿no?, en las células, y escribe el proyecto de una psicología. Para neurólogos se tradujo, pero es el proyecto de una psicología. ¿Dónde está? Y que si las células, las neuronas X, las neuronas Y, cómo se comunican, que si no sé qué, no sé cuántas, pero lo tira. Creo que os comenté el otro día que cuando lo termina, lo tira a la basura, porque dice que concluye que lo psíquico no está en el cerebro, que no tiene una fundamentación biológica, ¿no?, lo psíquico. Entonces, pero de aquí, de ese trabajo que realizó, tomó algo, rescató algo, que era el concepto de campo, de cuál va a ser el campo de lo psíquico, cuáles van a ser los límites de lo psíquico, el concepto de aparato psíquico, ¿no? Ahí es donde nos vamos a mover, dice Freud, en el aparato psíquico. Entonces, muy bien cuando la compañera nos ha dicho, ¿dónde está el concepto inconsciente? Bueno, pues lo podemos categorizar ahí, en el aparato psíquico. Donde el consciente. No, el inconsciente es otra cosa. No, me refiero a su localización. No, también tiene otra localización diferente. Pero el consciente y el inconsciente, físicamente, ¿dónde los localizas? No está físicamente en los libros, físicamente está Claro. en la interpretación de los sueños, ¿no? Entonces Freud va a tomar el concepto de aparato psíquico, pero lo vacía de contenido. Entonces ahora va a ser un aparato donde ahí ya sí que van a estar el concepto inconsciente, el concepto de represión, el concepto de transferencia, ¿no?, todos los conceptos del psicoanálisis regulados o sobredeterminados por el concepto inconsciente, ¿vale? Toma esa cuestión del aparato psíquico. Entonces ahora, con la materia prima, que era el discurso de las pacientes histéricas, la materia prima, ¿no?, un proceso de trabajo. Materia prima, instrumentos de trabajo, trabajador, y como consecuencia de que el trabajador aplica los instrumentos de trabajo, su fuerza de trabajo, utilizando unos instrumentos de trabajo sobre una materia prima, se produce un efecto, un resultado, un producto. Imagina la mesa, esta mesa, ¿no?, que ahora la vemos aquí, tan apañadita, con sus patitas, las cosas encima, y nos resulta tan útil. Bueno, ahora a partir de la mesa podemos pensar que hubo un proceso de trabajo para producir esta mesa, que hubo un trabajador o varios trabajadores que produjeron esta mesa, que utilizaron determinados instrumentos, herramientas de trabajo, y que hubo una materia prima. Es decir, desde el producto podemos reconstruir cuál fue el proceso de trabajo. Y entonces decimos, bueno, la materia prima fue la madera, ¿no? La madera. Hubo un trabajador que, utilizando unos instrumentos, el martillo, la sierra, los tornillos, el destornillador, ¿no?, trabajó sobre la madera y produjo una mesa, ¿vale? El producto, la mesa, no se parece ni a la materia prima, ni al trabajador, ni a los instrumentos de trabajo. Imaginemos que esto fuera una mesa que fuera como una sierra, ya no sería una mesa, ¿no? Es decir, el producto final no se parece ni al trabajador, ni a la materia prima, ni a las herramientas e instrumentos de trabajo, ¿vale? Bueno, lo mismo pasa con el concepto inconsciente. Fue un producto final de un proceso de trabajo teórico. Y el producto final no se parece ni al trabajador, ni a Freud, ¿no?, ni a la materia prima, que era el paciente del discurso de las pacientes histéricas, ni a los instrumentos de trabajo, que son estos que acabamos de mencionar. Es decir, es un producto totalmente nuevo, que además no había ningún concepto parecido en ninguna de las otras ciencias. Tan novedoso es que produce una nueva disciplina científica, el psicoanálisis, ¿vale? Bien. Entonces, para diferenciar entre preciencia y ciencia, ¿vale?, que son dos cosas distintas, ya hemos dicho que el psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños, y entonces todo lo anterior es precientífico, es prepsicoanalítico, incluidos los textos que Freud escribe antes de la interpretación de los sueños, que ahora nosotros vamos y los estudiamos también, los historiales de la histeria, el proyecto de psicología, pero teniendo ya la interpretación de los sueños.
Ya tenemos el concepto, ya tenemos el método, la técnica, y ya esto nos sirve para ir a estudiar esos textos y ya vemos, mira, aquí Freud ya intuía, ya sabía, ya de alguna manera estaba trabajando esta cuestión de lo inconsciente, pero todavía no lo tenía formulado, ¿no? Pues estaba trabajando la técnica, pero todavía trabajaba un poco con la hipnosis, todavía no tenía la técnica psicoanalítica, ¿no? Bueno, entonces, en la presciencia, cuando todavía no se ha producido el concepto teórico, ¿con qué se mueve el investigador? Pues se mueve con nociones, tiene nociones de cómo más o menos funciona. Freud tenía nociones del funcionamiento del aparato psíquico, por lo que había estudiado con Breuer, con Charcot, lo que había estudiado en neurología, tenía nociones, o de la filosofía, era un gran lector y un hombre muy culto, ¿no? Pero eso todavía no son conceptos, son nociones. Entonces, en la presciencia, como no se trabaja con conceptos, no se tiene un sistema teórico bien atado, cuando se trabaja con nociones o con ideología, la ideología también es del campo de lo precientífico, ¿qué sucede? Pues que cualquier variación de la realidad te hace cambiar también tus nociones o tu ideología, se va ajustando a los cambios de la realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues si no se tiene un sistema teórico, no se puede prever, no se puede controlar, no se puede regular el campo, ¿no? Si no hay un sistema teórico con una serie de conceptos, instrumentos fuertes, ¿no? Que te permitan prever, controlar, regular o transformar aquello que determina el concepto teórico, ¿no? La práctica científica, sin embargo, a diferencia de la práctica ideológica o precientífica, ya sí que está regulada por conceptos, por leyes, ¿no? Por teorías. Pero toda ciencia ha surgido en un campo ideológico o precientífico. Toda ciencia nace de un campo ideológico o precientífico. La producción científica va a ser producto-efecto de un trabajo teórico, que siempre está en contacto también con la práctica técnica, ¿no? Pero está regulado por una serie de conceptos teóricos. Bien. Vale. Entonces, en el psicoanálisis, como decíamos, la práctica científica nace a partir de 1900, cuando se formula el concepto de inconsciente en la interpretación de los sueños, el método de interpretación-construcción, es decir, que el inconsciente no está, hay que interpretarlo, hay que construirlo, hay que producirlo, y para eso va a ser necesario una técnica, pero no existía ninguna técnica que permitiese producir algo que no existía hasta ese momento, que acababa de nacer, que era el concepto inconsciente. Entonces también van a hacer en la interpretación de los sueños la técnica del psicoanálisis, que es asociación libre en transferencia, es decir, a hablar libremente mientras te escucha un psicoanalista. Eso es asociación libre en transferencia. Ya vamos a ver después qué es esto de la transferencia. Entonces, cuando nace el inconsciente, cuando nace como concepto, ¿no? Y cuando nace el método, nace la técnica, se produce una ruptura en el campo científico. Nace algo nuevo, algo que rompe con el pensamiento anterior, con el pensamiento racionalista, con el pensamiento cartesiano. Se subvierte el cogito cartesiano con el nacimiento del psicoanálisis. Bien. Cuando nos enfrentamos a una teoría se nos presentan dos problemas. Primero, ¿es una teoría científica? Primera pregunta. Y segunda, ¿qué instrumentos estoy utilizando para decir si eso es o no una teoría científica? Bueno, la epistemología
La epistemología es esa disciplina que se ocupa de reconstruir cómo se ha producido una ciencia, ¿no? La producción científica. Y hay una epistemología que es la epistemología materialista, ¿vale? La epistemología materialista pone en cuestión la filosofía de la conciencia y que era la que designaba hasta el nacimiento de las ciencias conjeturales, era la filosofía de la conciencia la que decía, la que determinaba cuando algo era científico y cuando no era científico, ¿no? La epistemología empirista, ¿no? O positivista. Pero a partir de la producción del concepto inconsciente ya está lo inconsciente. Entonces nace otra epistemología también, la de las ciencias, la epistemología materialista o de las ciencias conjeturales, la lingüística, el psicoanálisis, la teoría del valor. Entonces, las ciencias que nosotros conocemos, las que nos enseñan en el colegio, las que ya hemos hecho carne en nosotros, que no son las más modernas, sino generalmente son, bueno, vimos las matemáticas, que se data de entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Imaginaos, qué ciencia, ¿no? Qué poder, qué poderosa. Bueno, pues ya tienen manejan, están asentadas en nosotros, ¿no? Tienen leyes que nosotros ya manejamos sin darnos cuenta, la suma, por ejemplo, ¿no? La suma. Sumamos. Bueno, a veces hay personas que les cuesta sumar. Si pueden sumar en un papel 2 más 2, pero en su vida no suman. Como decíamos antes, los amores únicos, por ejemplo, ¿no? No han llegado todavía al símbolo, están todavía en la relación con la mamá. No han llegado a lo simbólico de sumar en su vida, de ampliar, ¿no? Nuevos conocimientos, nuevas relaciones. Bueno, entonces, si esto pasa, si hay un problema para sumar en tu vida, ¿no? Pues entonces hay algo del psiquismo de esa persona que está interfiriendo en algo que ya está hecho carne en nosotros, ¿no? La matemática y sus leyes, ¿no? Y lo que decíamos, que con el número natural, con la producción de las matemáticas y del número natural, el hombre occidental, por primera vez en su historia, va a poder relacionarse con un símbolo diferente a Dios, porque hasta ese momento mantenía una relación imaginaria con Dios, imaginaria, del orden de lo imaginario. Se imaginaba, hablaba con Dios, ¿no? Y ya está. Eso era lo más cercano al pensamiento simbólico, con el nacimiento de la matemática y después de todas las ciencias, porque la matemática viene a ser el inconsciente de todas las ciencias, porque todos los conceptos teóricos después de las matemáticas se producen siguiendo ese modelo de producción de los números naturales. Entonces antes el hombre vivía en un círculo religioso e imaginario. La producción de las matemáticas va a llevar al hombre a una posición más humana, ¿no? Porque ahora ya el hombre desde el más acá puede hacer transformaciones en la realidad gracias al universo simbólico, gracias a lo simbólico, gracias a la ciencia. Puede realizar transformaciones en la realidad. ¿No? Por ejemplo, la física. La física, su modo de producción de conceptos es semejante al modo en que se produjeron los números naturales, ¿no? Las matemáticas. Y para nacer la física, o sea, primero se produjeron las matemáticas, ¿no? Para que pudiera nacer la física eran necesarias las matemáticas, si no, no se podía llegar a la física. Es decir, la matemática toma de la física el vacío formal de las magnitudes. La matemática toma de la física el vacío formal de las magnitudes geométricas, el vacío, esa concepción filosófica la toma la física de la matemática para poder llegar a formular, por ejemplo, la fórmula de la velocidad.
Entonces, si no se hubiera producido la matemática, la física no hubiera podido producir la fórmula de la velocidad. ¿No? Si no se hubiera producido la fórmula de la velocidad, jamás se hubiera podido producir la máquina herramienta. Y si no se hubiera producido la máquina herramienta, jamás se hubiera llegado al sistema capitalista de producción. ¿Vale? Esto que lo podemos reconstruir hoy, desde el sistema capitalista, que ha sido ya el producto de ese proceso de miles y miles de años, ¿no? De siglos de civilización humana, ¿vale? Desde hoy podemos decir, para que llegáramos al sistema capitalista en el que hoy vivimos, que ya estamos un poco aburridos de él, pero es el mejor sistema de producción al que ha llegado el ser humano hoy por hoy, otra cosa es la distribución, ¿no? Pero para llegar aquí fue necesario la producción de la máquina herramienta, ¿no? Que es la que permitió la socialización universal de los productos, es decir, producir en serie y que los productos lleguen a todo el mundo. Y para que se produjera la máquina herramienta fue necesaria la física, la fórmula de la velocidad, y para que se produjera la física fue necesaria la matemática. ¿Veis? Desde hoy podemos hacer esa reconstrucción. Bueno. Vale. Entonces ahora vamos a la práctica clínica. Ahora llega el paciente y con los instrumentos que nosotros tenemos vamos a tener que producir el inconsciente de fulano de tal que viene a psicoanalizarse. Viene a eso, viene pidiendo que produzcamos su inconsciente, porque sus síntomas no se curan concientizándose, ¿no? Que está ya muy pasado de moda, digamos, pero se utiliza, yo lo escucho en la radio, lo escucho en la calle, lo escucho en muchos sitios, que dicen, hay que tomar conciencia, hay que hacerse consciente. Concientización, ¿no? Mentalización, mentalízate. Ya verás cómo se te va a ayudar. Mentalízate, se dicen los unos a los otros, ¿no? Se aconsejan. Hay que tomar conciencia, Ojo. Bueno, eso que llaman la concientización. Bueno, eso es una ideología. Una ideología. ¿Por qué? Porque lo inconsciente no se puede hacer consciente. ¿Por qué? Porque pensar que lo inconsciente se puede hacer consciente es pensar que el inconsciente está en algún lugar. ¿Ves? Como que está oculto, que está en algún sitio y que lo vamos a poder sacar a la superficie. Y no, el inconsciente no está. Hay que producirlo. Existe, pero en la teoría. En el psicoanálisis, en la teoría freudiana. Ahora hay que producirlo para cada persona que se anima a producir su inconsciente. Es un trabajo que tiene que hacer la persona que se psicoanaliza, ¿no? Con ayuda de todo el aparato del psicoanálisis, que incluye al psicoanalista, pero incluye su formación, su psicoanálisis, las supervisiones, la escuela de la que forma parte. Es un hecho exquisitamente comunitario el psicoanálisis. Pues ahora el paciente recurre a ese aparato que es el psicoanálisis para producir su inconsciente, a esa máquina, podríamos decir, que es el psicoanálisis para producir su propio inconsciente. Entonces, es un nuevo nivel de objetividad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al psicoanálisis no le interesa el sueño soñado por el paciente. No es que no le interese, es que no se puede abrir la cabeza del paciente y ver qué soñó. No se puede. Eso no se puede, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el último efecto del proceso psíquico con el que empieza a trabajar el psicoanálisis? Con el sueño contado. Contado. No el sueño soñado, el sueño contado. Ese es el nuevo nivel de objetividad. Ya cuenta el psicoanálisis con que hubo un trabajo para pasar del sueño soñado al sueño contado, ¿no? Que ya ahí hubo una pequeña elaboración. Es como la madera, ¿no? Para hacer la mesa no trabajamos con el árbol directamente, sino ya con el árbol trabajado y transformado en madera, ¿no? El árbol sería la materia natural
la madera es la materia prima, ya se ha quitado la corteza del árbol, se ha partido, entonces al carpintero le llevan la madera ya trabajada, ¿no? Pues lo mismo, al psicoanálisis le llega la madera trabajada, es decir, el sueño contado por el paciente, no el árbol, no el sueño soñado, no podemos acceder al sueño soñado. No, pues eso no se puede, ¿no? Entonces esto es lo que los empiristas dicen, eso es no científico, porque no es el sueño soñado, ya hubo ahí una transformación, ¿no? Claro, ya se cuenta con eso, como el árbol ya fue transformado en madera, ¿no? No hay una coincidencia con lo soñado, ya hubo una transformación. De hecho, lo que vamos a producir en el análisis, entonces ahora viene el paciente con el sueño contado, nos cuenta un sueño o nos habla de un síntoma o de algo que le ha pasado en su vida, ese es el nuevo nivel de objetividad, ahí es de donde partimos, del relato del que hace el paciente, y ahora a partir de ahí vamos a aplicar la técnica del psicoanálisis. ¿Cuál es la técnica? Le vamos a decir, hable, da igual, hable y vaya asociando, según le vayan viniendo las ideas, vaya relacionándolas, hable libremente, con libertad, que yo le escucho. Entonces ahí empieza a hablar el paciente, esa es la técnica, asociación libre en transferencia con el analista. Empieza a hablar y nos cuenta un montón de cosas y trae un montón de información y se va de una idea a otra idea y relaciona y... Bueno, esa información va a ser de vital importancia para poder interpretar el sueño. Aunque aparentemente no tenga relación para nada con el sueño que ha soñado y que nos ha contado. Aparentemente, ¿no? Toda esa información con toda esa asociación libre de ideas, con todos esos contenidos preconscientes, con todos esos contenidos latentes, es decir, que estaban ahí pero que no se veían, que estaban detrás del sueño, que es lo aparente, ¿no? Vamos a poder producir el inconsciente del paciente. Vamos a poder hacer una interpretación. ¿Por qué? Porque ya Freud nos dice que el sueño siempre es, después de ser interpretado, un deseo sexual infantil y reprimido. El que ha dado lugar a ese sueño es un deseo sexual infantil y reprimido, pero ese deseo no está en el sueño. El sueño es un producto final, como la mesa, ¿no? Para llegar al deseo, para poder interpretar el deseo inconsciente, vamos a tener que hacer una reconstrucción de todo aquello que hizo el aparato psíquico, es qué pasos dio, qué desplazamientos, qué condensaciones, dónde transformó, dónde deformó. Todo eso lo vamos a tener que reconstruir para poder interpretar el deseo inconsciente del paciente. Ese es el inconsciente. Eso no estaba en ningún lugar. Se produce en la relación analítica, aplicando el método de interpretación-construcción. A ver, tenemos preguntas por aquí. Buenos días, Pilar. Mendizábal, hola. Muy interesante. Vale. Bueno. ¿Se entendió algo esto? Entonces, el sueño ha hecho un trabajo y nosotros ahora vamos a hacer el trabajo contrario, ¿no? El sueño, partiendo de un deseo inconsciente, que esto es lo que sabemos por la teoría, que ya nos lo ha explicado Freud en la interpretación de los sueños, ¿no? Partiendo de un deseo inconsciente, es decir, sexual, infantil y reprimido, ha hecho toda una serie de operaciones, porque ese deseo no se puede, es inconsciente, no va a llegar a la conciencia tal cual, no puede, lo inconsciente no puede acceder a la conciencia tal cual, y esto es por la teoría que lo sabemos, ¿no? El inconsciente no puede acceder a la conciencia. Entonces, para acceder a la conciencia va a tener que transformarse, va a tener que deformarse, va a tener que disfrazarse.
Y todas esas operaciones, porque el inconsciente tiene sus operadores, que ya iremos viendo, sus trabajadores inconscientes del aparato psíquico, pues esos operadores van a trabajar condensación, desplazamiento, elaboración secundaria, cuidado de la representabilidad, van a trabajar para producir un sueño, que es el que nosotros recordamos cuando nos despertamos. Pero el sueño no es el deseo inconsciente, es un producto final de un proceso de trabajo psíquico inconsciente que partió de un deseo inconsciente. Entonces, ahora llega el paciente y nos cuenta el sueño. ¿Qué hacemos nosotros? Otro trabajo, que es partiendo del sueño, vamos a, utilizando la técnica del psicoanálisis, a reconstruir todas esas operaciones psíquicas inconscientes que se hicieron. ¿Para qué? Para producir, interpretar el deseo inconsciente del paciente. Es importante diferenciar esto, es decir, en el sueño no está el deseo inconsciente, en el lapsus no está el deseo inconsciente, en el síntoma no está el deseo inconsciente. Son producciones del deseo inconsciente, sí, pero ya han pasado por un proceso de trabajo inconsciente, un proceso de transformación. Es decir, para saber del deseo inconsciente, para producir el inconsciente del paciente, vamos a tener que hacer un trabajo de interpretación. Un proceso de interpretación. Es decir, podemos decir que después de ser interpretado, el sueño es un deseo sexual infantil y reprimido. Pero después de ser interpretado vamos a saber de ese deseo. Después de interpretar un síntoma vamos a saber cuál es el deseo que inconscientemente ha producido ese síntoma y lo mantiene en el paciente. Porque una cosa es para la conciencia, el paciente sufre mucho, padece mucho, le duele, le genera problemas con la familia, con la pareja, con los amigos, pero ¿qué deseo inconsciente se está expresando a través de ese síntoma? Porque hay algo que inconscientemente produjo y mantuvo el síntoma. Eso es lo que vamos a producir en el análisis. Eso no está. Cuando llega el paciente no está. Está su sufrimiento, está lo que nos dice, lo que nos cuenta, está lo que padece, está lo que le pasa, pero eso ya son efectos, producciones del inconsciente. ¿Vale? El inconsciente lo tenemos que construir en su análisis. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante y quiero transmitiroslo para que lo podáis entender con claridad, porque así vamos asentando cosas sobre cimientos sólidos. Entonces, si no hay sueño, no, y empieza a hablar libremente, pero no hay sueño, no se puede hacer Sueños sí hay. ese análisis. Sueños sí hay. Se habla libremente y no encuentra un sueño del que hablar. Digamos. No, da igual. Da igual que sea... Freud nos trae los sueños y utiliza los sueños porque soñamos todos. Entonces, él, como venía trabajando con pacientes neuróticos, ¿no? Entonces decía, me van a decir que esto que estoy descubriendo acerca de cómo funciona el aparato psíquico solamente le pasa a mis pacientes neuróticos, a los enfermos, ¿no? Pero él estaba descubriendo el funcionamiento normal del aparato psíquico, los mecanismos que trabajan inconscientemente en nuestro aparato psíquico. Entonces, por eso utiliza los sueños, para exponerlo, cómo funciona el aparato psíquico y para demostrar que es algo que funciona en todos, porque soñamos todos. Enfermos, sanos, mayores, jóvenes, hombres, mujeres, ricos, pobres, ¿no? Que es un fenómeno humano, el soñar. Entonces, ahí, utilizando los sueños, va a explicar cuáles son los mecanismos inconscientes de funcionamiento normal del aparato psíquico que están exagerados en los fenómenos patológicos, ¿no? Porque la patología y la salud se van a diferenciar por la cantidad en el uso de los mecanismos. Entonces, el paciente te puede contar un sueño, pero puede no ser un sueño, puede ser un recuerdo, o puede hablar de una cosa que le ha pasado hoy. Y pues mira, me acabo de encontrar con un amigo que hace que no lo veía 10 años. Y eso es un equivalente al sueño. Es por qué empieza a contar, porque a partir de ahí va a empezar a asociar libremente y a decir todo lo que se le ocurre, ¿no?
Entonces, puede ser un sueño o puede ser cualquier cosa. Eso que nos cuenta, que por donde empieza la sesión, es el contenido manifiesto. ¿Por dónde empieza? Contenido manifiesto, lo que parece, lo aparente cuando llega la sesión. Pero ¿dónde acaba esa sesión? Generalmente será con la interpretación. Porque después de eso que nos ha contado, sea un sueño o lo que sea, va a asociar libremente, va a decir todo lo que se le va ocurriendo. Y con eso ya podemos interpretar. Podemos hacer una interpretación, que no tiene por qué producirse en todas las sesiones, la interpretación, porque a veces una interpretación conlleva varias sesiones de asociación libre, ¿no? Para poder llegar a la interpretación, para que se construya la interpretación. La interpretación es inconsciente también para el psicoanalista. No es que el psicoanalista trabaje desde la conciencia y el paciente trabaja desde el inconsciente. No. El psicoanalista es el primero que tiene que estar. También tiene que tener su propio psicoanálisis, tiene que estar en psicoanálisis para poder construir el inconsciente del paciente. Si no tiene inconsciente el psicoanalista, ¿cómo va a poder ayudar a su paciente a construir su deseo inconsciente, su propio inconsciente? ¿No? Entonces, el psicoanalista también escucha desde lo inconsciente. Escucha y inconscientemente se va a producir la interpretación, también inconsciente para el psicoanalista. A veces no sabe que hubo interpretación hasta la siguiente sesión, que viene el paciente y ya habla de otra manera, algo se ha transformado en él. Entonces dice, mira, hubo interpretación. Voy a abrir. Pasó la hora ya. Ya, pero estoy cuarto en la siguiente. Ya. Es la hora, ¿no? Tenemos aquí una pregunta que dice... Paqui dice, sí, se entiende muy bien. John Jairo Silva dice, exacto, me recuerdo lo que una vez leí. Freud decía algo así como que la comprensión de lo inconsciente a partir de la conciencia es comparable con el conocimiento del mundo exterior a partir de nuestros órganos sensoriales. Es decir, exactamente, lo vimos en el curso de Joy Elello, eso. Cómo para nuestra conciencia es tan desconocido nuestro mundo psíquico, nuestro mundo inconsciente, como para nuestros órganos sensoriales el mundo exterior. Es decir, nuestro mundo inconsciente nos es totalmente desconocido para la conciencia, ¿no? Es un saber no sabido, es decir, es un saber que uno tiene sin saber, pero la conciencia, para la conciencia es totalmente desconocido, hasta que uno empieza a psicoanalizarse y a producir su inconsciente, ¿no? A interpretarlo. Si no es como un otro que habitara en nosotros, un otro, es el inconsciente. Y Paqui dice, he entendido que interpretando el sueño o el síntoma se construye el deseo sexual infantil reprimido, es decir, se construye el inconsciente. Eso es. Partiendo del sueño o el síntoma podemos interpretarlo y la interpretación es el deseo inconsciente. Deseo sexual infantil reprimido. Esa es la interpretación. Bueno. Vale. Dejamos aquí por hoy. Para la vez próxima, lo mismo, anotar las preguntas que tenéis ahora en la cabeza y que tenéis fresquitas, las anotáis. Y el próximo día empezamos por ahí, ¿vale? Respondiendo a las preguntas. Y continuamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Con el super yo y el yo.